Hola, buenas tardes, bienvenidos sean a su segunda sesión de la materia de metodología en enfermería. El día de hoy nos corresponde ver los siguientes puntos. Si ustedes recuerdan la última vez que ingresamos o que revisamos acerca de los puntos de metodología, llegamos hasta el punto del método científico y sus características. Después, si ustedes van más a fondo y revisan un poquito lo que es su temario, van a encontrar que tienen distintos puntos con respecto a cuáles son los derechos de las enfermeras. Eso nos los vamos a saltar un poquitito y vamos a analizar los siguientes esquemas, los esquemas que se encuentran al final de esta presentación para que ustedes comprendan más a fondo. Si ustedes van y revisan en este momento cuál es su bloque o cuál es el apartado número 2, van a identificar que ya tenemos, por ejemplo, planteamiento del problema, en el que ya tenemos integración de hipótesis. Una vez más voy a retomar o voy a tomar en cuenta lo que es nuestro método científico. Recuerden que en la clase anterior nosotros veíamos o revisábamos que este método científico va a estar compuesto principalmente por lo que son 4 etapas. La primera etapa es donde observamos, todos ustedes ya identificaron un problema en el cual van a hablar. En este definían y aún no llegamos a este punto de plantear el problema, que es exactamente lo que se refiere a nuestro bloque número 2. Luego tenemos la segunda etapa en la que se denominan supuestos contrastables. En esa tenemos la formulación de la hipótesis. También aquí, si ustedes van y revisan su temario, van a encontrar que nos habla acerca de la formulación de la hipótesis. Tercera etapa tenemos las variables, que son la comprobación de la hipótesis a través del instrumento de investigación, utilizando la teoría con las diferentes bibliografías que tenemos. Y finalmente la etapa número 4 son nuestras conclusiones. Una vez más vamos a retomar en cuenta porque la siguiente clase, que es el día martes, tienen una tarea. ¿Esa tarea cuál es? Tienen que comenzar a subir títulos. Una vez que yo haya dado la revisión y la calificación a eso que me subieron en Classroom, ustedes en automático tienen que comenzar a elaborar títulos. Entonces, ese también ya lo habíamos analizado, pero vamos a verlo más a fondo. Recuerden que ya estamos en el segundo bloque de acuerdo a su temario, en el que nos habla de un planteamiento del problema y posteriormente vamos a elaborar la composición de su marco teórico. Aún estamos en proceso o aún seguimos en la formulación o queda pendiente el planteamiento del problema y la composición del marco teórico. Ahorita vamos a elaborar un título que va a constar de 17 a 20 palabras como máximo. Recuerden que también les había enseñado el siguiente esquema que está a continuación. En este esquema, bueno, ese no lo analizamos tan a fondo, pero vamos a ver. Nos dice que número 1, ¿qué tenemos o de qué estamos hablando? Primero tenemos el análisis del objetivo de la realidad. Ustedes analizaron qué es lo que está pasando, muchos de ustedes vieron lo que estamos pasando por la pandemia y eligieron diferentes temas. Entonces ya estamos distinguiendo algunos temas de otros, interpretándolos y analizándolos. ¿Para qué? Para comenzar a formar protocolos de investigación. Entonces, una vez que ya observamos que identificamos problemática y que tenemos algunos temas en específico, el método y la investigación científica, ¿qué se requiere o qué necesito para tener un protocolo eficaz? Número 1, un objetivo o un objeto reconocible definido. Por ejemplo, identificar los factores, identificar la prevalencia, todo lo que estamos haciendo. Y finalmente, como punto número 2, necesitamos suministrar elementos para la verificación y refutación de la hipótesis. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere específicamente a que vamos a ir valorando si tenemos los suficientes elementos para poder contestar a nuestra pregunta de investigación que posteriormente vamos a elaborar. Nos dice también en este esquema, si lo analizamos de esta forma, que se tienen que utilizar distintas técnicas, por ejemplo, demostraciones sistemáticas, observación sistemática, encuestas o censos y experimento sistemático. En este caso, todos nosotros no experimentamos porque solamente realizamos encuestas. Ese va a ser nuestro instrumento de evaluación. Luego tenemos como siguiente rubro, como siguiente punto en ese diagrama de flujo, el principal propósito de comprobación va a ser lo que nos va a definir nuestra hipótesis. Una hipótesis, ¿qué es? Es un supuesto contrastable. ¿Qué me refiero? Estamos dando
una posible solución a la pregunta de investigación. Eso es lo que habla o lo que nos especifica nuestro bloque número 2. En el siguiente esquema, creo que sí lo estoy atrasando. Veíamos acerca de cómo planteábamos un problema. Así es como se denomina o como enlistamos nuestro bloque número 2, planteamiento del problema. Fíjense muy bien, apúntenlos. Estos son los 5 elementos que necesitan tanto como para delimitar su título como para delimitar su planteamiento del problema. No necesito solo requiero que los analicen en equipo. 1, ¿cuál es el lugar donde lo vamos a hacer? 2, ¿cuál es el periodo de estudio en el que lo vamos a elaborar? 3, ¿qué conceptos? Me preguntaban que qué conceptos iban a empezar a desglosar. En el número 3, ahí es donde comenzamos a ver o comenzamos a analizar qué conceptos van a colocar. 4, ¿cuál es el propósito de la investigación o por qué lo vamos a hacer o para qué lo vamos a hacer? Y número 5, si es viable o no es factible nuestro protocolo. ¿Por qué? Porque a veces empezamos con la investigación, a veces empezamos con las bibliografías. Sin embargo, al final nos damos cuenta que nuestro protocolo no es factible y terminamos con volver a iniciar con otro título. Ese esquema ya lo habíamos revisado en la clase anterior. Ahora vamos a revisar composición del marco teórico. Bueno, aquí ya es algo o un punto más avanzado en el que nos está diciendo que ya vamos a seleccionar diferentes teorías, conocimientos científicos y vamos a revisar la literatura. Recuerden que estamos en proceso de revisión de literatura. Ahorita por el momento lo único que quiero que quede claro es que para redactar el marco teórico tenemos que tener por lo menos 10 bibliografías aprobadas. Y pues todo esto nos dice que gracias a esto, a la formulación de un marco teórico, vamos a poder llevar o formular la hipótesis. Y ya con eso vamos a poder ver si nuestra pregunta de hipótesis puede ser afirmativa o negativa. Aquí ya, por ejemplo, nos va explicando que la hipótesis proporciona una posibilidad de respuesta al problema y las preguntas de investigación. Entonces ya es cuando nosotros hacemos un supuesto a la pregunta que nos estamos haciendo y ya nos dice que tenemos diferentes tipos de hipótesis, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis de relación causal y la hipótesis de constatación. La de hipótesis de relación causal es un enunciado de causa y efecto. Y cuando hablamos de la hipótesis de constatación, estamos hablando de de un fenómeno, una característica que obtuvimos. No se preocupen, cuando revisemos un marco teórico lo vamos a volver a revisar. Nada más pongan atención en los conceptos porque es lo que va a venir en su examen teórico. Y finalmente les voy a enseñar, este es un esquema que está en el Sampieri, en el que nos habla o nos explica a través de 10 fases cómo vamos a elaborar todo esto o cómo vamos creando nuestro marco teórico. Así es como deben de hacerlo cada vez que ustedes intenten o quieran hacer el marco teórico. Número 1, crearon una idea o cada uno de ustedes eligió un tema. Número 2, y bloque número 2, vamos a plantear el problema. Número 3, revisión de la literatura y desarrollo del marco teórico. Nosotros aún no revisamos literatura, únicamente estamos aprobando fuentes bibliográficas. Aún no decimos si ya podemos comenzar a realizar o más bien a redactar marco teórico. 4, ¿cuál es el alcance de nuestro estudio? ¿Hasta dónde podemos llegar con ese estudio? Número 5, elaboración de una hipótesis y definición de variables. Número 6, desarrollo del diseño de investigación. Acuérdense que ahí era lo que del universo, lo de la muestra, lo de qué tipo de estudio era, si era transversal, prospectivo, retrospectivo. Después tenemos definición y selección de la muestra. Aquí incluyen los criterios de inclusión, exclusión, eliminación. Después tenemos recolección de datos a través de las encuestas que nosotros vamos a elaborar. Recuerden que son 100 en total. Análisis de datos, los vamos a juntar las 100 encuestas y las 10 preguntas o las escalas que vayan a utilizar ustedes en su protocolo de investigación lo van a representar a través de diferentes o de gráficas de pastel. Y finalmente la elaboración y el reporte de los resultados. Este que está aquí tienen que anotarlo así como tal, fase 1, fase 2, fase así, hasta la fase 10. Y se tienen que acordar de memoria.
porque todo esto va a venir en su examen teórico. Entonces, ¿hoy qué revisamos? Hoy revisamos o iniciamos a ver ya la estructuración o el formato del marco teórico. Aún no hacemos planteamiento del problema, que sería bloque número 2. Los últimos 3 temas que vienen en su temario, que son derechos de la enfermera y no me acuerdo, investigación en enfermería o algo así, esos no los saltamos. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Número 1, tener claros estos conceptos que acabamos de revisar, así como los esquemas. Número 2, estar atentos para que en cuanto estén aprobadas bibliografías y constantes o variables que subieron al Classroom, ustedes puedan comenzar a elaborar los protocolos. Tarea número 3, tienen que tener todos los equipos arriba hasta el día martes un título. Un título donde ya saben las características que debe de llevar. Esa sería la calificación número 2 para su avance de protocolos. Ya saben que cualquier duda o pregunta quedo a su disposición en el grupo de WhatsApp.